unos horizontes. Encuentro con cineastas, actores, equipos de las películas de Horizontes Latinos. Tenemos ahora una película uruguaya. Está con nosotros el director Adrián Viñez y su productora, una de las productoras, Agustina Chiarino. La película Las olas. Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, tú ya estás acostumbrado a estas lides porque viniste aquí ya en Horizontes con Gigante, tu anterior película que ganó, ¿no? Y ahora otra vez para el premio Horizontes. Exactamente. Con una producción que es uruguaya, Agustina, y argentina. Participa en la producción Diego Lerman, que por cierto está en competición con una película aquí en el festival. O sea que habéis tenido un apoyo, a pesar de tener poco presupuesto, habéis tenido un apoyo por lo menos moral bastante fuerte. Sí. Es lo que vale al final del día. Bueno, para los que no te conocen, Adrián, tú eres guionista, cantante de rock, dicen, actor. Sí. No, actor no soy. ¿No? He actuado, pero no soy actor. Sí, se te vio por ahí en Whisky una vez, creo. Sí, he hecho cosas muy chiquititas, sí, no, pero actor no soy. No, soy y realizador. Y realizador. Sí. Bueno, después de Gigante, que era una historia de amor de un señor en un supermercado que vigilaba con las cámaras de seguridad ahí. Ahora es una historia también. Si hay un punto en común con Gigante, es un poco la búsqueda del amor también. Sí, puede ser. Diferente tipo. Y un tono, yo diría, tu película es difícil de hacer una sinopsis de la película. Sí. Pero bueno yo diría que es una fantasía cómica. No sé si te conviene. Sí. Una fantasía cómica en varios capítulos, con un personaje, Alfonso. Sí, Alfonso. Que es este actor, ¿quién es? ¿Cómo lo has encontrado? Es amigo mío. ¿Un amigo? El personaje se llama igual que el actor. Y has utilizado a toda la familia. Sí. Y es un amigo mío que ya había hecho una película hace muchos años con Pablo Stoll, 25 watts, y después había hecho roles, pero nunca había hecho un protagónico así. Y me parece que era un gran actor y que estaba bueno quería escribir una cosa para él y fue esta idea justo. Me parece que está buenísimo. La idea, hay que explicar un poquito para la gente que no lo ha visto, y el desafío, yo diría, de la película es que la fantasía consiste en que este personaje es un adulto, que está en la playa de vacaciones, por ahí. De hecho, se rememora, podemos imaginar, lo que sucedía en su vida pasada, cuando era niño, adolescente, también cuando se separó de su mujer, cuando su mamá le preguntaba qué chicas le gustaban. Entonces, pero consigues imponer esa convención que no es fácil de aceptar, de que el personaje sea un adulto. Sí. Porque hubieras podido hacer una película de niños. Sí, podría ser tranquilamente una película con niños, pero ya desde el vamos estaba esa idea. Yo cuando se la planteé a Agustín era como que siempre un mismo personaje que recorría diferentes balnearios y vacaciones a lo largo de su vida y que él era, y que siempre iba a ser él, un adulto de 35 años, interactuando con su familia, con sus amigos de infancia. Vamos a seguir hablando de la película, pero simplemente para intervenir Agustina. ¿Es difícil producir a un chico como este? No, que yo creo que es muy soñador. Es la tercera película que hacemos juntos, en realidad. La Gigante, Gigante. Después hicimos otra que se llama El 5 de Talleres, hace un par de años. Y la tercera. No, la verdad que no es nada difícil. Es un placer. No, en serio. Lo digo de verdad, de corazón. Teníais un equipo muy pequeño. Aquí fue una familiar. peli como súper chica. Un poco la idea de Adrián era volver a una producción más íntima, digamos. Y bueno, y eso hicimos en realidad. Éramos 8 personas en el rodaje. Y fue un rodaje muy amigable, la verdad. Todo el tiempo al sol, en las playas, comiendo. El guión estaba muy escrito, está en varios capítulos, hay que decir. Y en todos esos capítulos hay muchas referencias literarias a toda la literatura que ha alimentado varias generaciones de lectores, ¿no? No tenemos la misma edad, pero para mí Roberto Louis Stevenson, Julio Verne, Salgari, todo eso es un mundo que... Es literatura de mi niñez. Yo empecé leyendo eso, como Julio Verne fue como lo primero que leí en mi vida, y con mucha devoción y fanatismo, ya desde muy niño, de los 7, 8 años.
Y igual que Stevenson, Salgari, Jack London. Los capítulos son La Isla Misteriosa, Sí. La Vuelta al Mundo en 80 días, que es el último. Sí, Viaje al Centro de la Tierra. Viaje al Centro de la Tierra. Y todo La eso. familia Robinson, que no sé si se conoce. La familia no los conoce. Que es un... Y Los Tigres de Malasia, que es lo de Sandokan. Claro, Los Tigres de la Malasia es un juego, porque no existe el libro de Salgari que se llame Los Tigres de la Malasia. Es Sandokan el Tigre de la Malasia o Los Tigres de Montparnasse, pero a mí Los Tigres de la Malasia uno identifica enseguida. Es curioso porque no tenemos la misma edad, pero a mí me llega de lleno todo eso. Claro, sí, pero yo leí como... Para mí y todo eso te sirve para crear esta fantasía. Yo diría que al principio de la película hay pocos diálogos. Sí, y después un montón. Y después has cargado, porque eso es deliberado. Sí, sí, fue como deliberado. Al principio creo que empezaba diferente, pero al principio en la ciudad sí era como una cosa más documental, así muy rápida, para mostrar un poco la vida cotidiana de él, de Alfonso. Y después, no sé, le fuimos buscando fue una búsqueda un poco, ¿no? Como en la edición de que estaba más bueno, como empiece medio sin muchos diálogos. Se fuera cargando de a poco diálogos y termina bastante dialogado. Sí, hay que decir que pasó por Cine en Construcción esta película. Exactamente. Y entonces Cine en Construcción yo sé cómo funciona, porque lo he asistido muchos años. Y bueno, vas con un proyecto, pero luego hay gente que participa en el jurado y esto, que aconsejan y que dicen, bueno, ¿y por qué no hacéis esto? A veces es simplemente una ayuda a la postproducción, pero a veces también es una ayuda al acabado del guión. Sí, en este caso, ¿hubo muchas modificaciones? Desde Cine en Construcción, sí. Cambiamos un par de cositas. Y también, sí, en realidad hubo un cambio así bastante importante en la edición, en una cosa más estructural, digamos, de la peli. Y fue el único lugar donde la mostramos, o sea, fue como San Sebastián un año, San Sebastián el año siguiente. Así que sí, fue muy, muy lindo. Y ahí es donde igual cambiasteis cosas también con respecto al montaje de los... Sí, cambiamos estructuralmente, como una película dividida por capítulos media episódicas, hicimos como unos... Porque no son cronológicos. Claro, no son cronológicos tampoco. Es como, nunca fueron cronológicos. Nunca quisiste dar un hilo. En el guión en un momento lo pensé, después dije, no, quedaba muy obvio, no sé, me gustaba más como que no fuera cronológico y que uno el espectador descubriendo de a poco lo que va sucediendo. Quizás al principio está un poco desacomodado, pero después, cuando entra en el código de la película, enseguida, después fluye, creo. En tu película hay también una referencia literaria que pienso habrá pasado desapercibida a mucha gente, pero que a mí me llega también. Es la de cuando vi Esteban de la Boissy, el libro, están leyendo un libro y digo, pues este debe ser Etienne de la Boissy, pero efectivamente en español dicen Esteban. Sí. Y es un poeta francés del siglo XVI. Pero lo que está leyendo son los ensayos de Montaigne. Está, no se ve bien por eso. No se ve bien. Es Montaigne que tú citas, no es la Boissy. Cito a Montaigne porque soy muy fanático, muy fanático. Tú eres fanático de Montaigne. Sí, además, el libro que se muestra es el libro que tengo yo. No se ve bien en la imagen. No se ve bien. Y a mí digo, pues qué curioso que este chico se interese por el tratado de la servidumbre de la Boissy. Sí. Porque el Tratado de la Servidumbre, que es una cosa que se escribió en el siglo XVI, es un llamado contra la tiranía y una explicación de por qué la servidumbre es a menudo voluntaria. Sí. Entonces, pero en realidad has querido citar a Montaigne. Quería citar a Montaigne y filmamos dos cosas. Filmamos el capítulo de ensayo sobre la Boissy y después el de las carnes fiambres, que tiene Montaigne, que es donde habla de las carnes fiambres. Pero el librito de la Boissy no lo has leído. ¿No lo has leído el libro? Sí, lo leí. ¿De la Boissy? Sí, obvio, sí. No, por eso. Pero es como, para mí, en todo caso es una doble cita, pero más era como el Montaigne en sí. Asistí al coloquio ayer y entre las cosas que te preguntaban era si estos recuerdos de infancia y de eran cosas muy personales o no, o si era todo inventado. Entonces dijiste algo que me gustó, que era como una autobiografía blindada o algo así, fortificada. Esa es una frase que escuché una vez a un escritor histórico, que no me acuerdo el nombre, que decía que él escribía autobiografía fortificada. Pero no fortificadas como de vitaminas, sino fortificadas como amuralladas. Sí. ¿No? Como que decir lo que puedes decir, para que se oiga. O que sí.
Y como en un sentido también de, como de protección, que uno sabe que son cosas personales, pero no anda diciéndolo mucho. O como que no se que no se noten. Que no se noten. O que la gente no se sienta identificada. Claro, es eso. O molestada. ¿Eh? O molestada igual. Sí. Pero sí, hay algunas cosas que son como... Capaz que en otras películas se vean cosas mucho más hiperpersonales que en esta. Esta fue como más... Hay, pero... En todo caso, sea personal o no, hay que decir que Alfonso ajusta cuentas con todas las mujeres de su vida. Y con todos los hombres también, aunque son pequeños algunos. Pero sí, es verdad. Y es la parte más dialogada, precisamente. Sí, es la parte más dialogada de la película. Y sí, es eso, es como un recorrido. Y yo lo fui... Y lo más... Y hay cierto sentido que cobra la película con el final. Se spoileó todo, ¿no? Igual es una película que puede contar cualquier cosa que no importa. No. Pero que a mí me pasó que, por ejemplo, el capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días, cierra la película. En algún punto, cuando termina de leer el libro de la madre, genera como una idea, un tono de lo que había pasado en la película. Pero lo más lindo para mí fue que cuando decidí incluir, yo no sabía qué libro iba a leer la madre, pero después dije, tiene que leer el primer libro que saqué de la biblioteca de mi ciudad, que yo saqué del chico, y fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Me asocié y fui a sacar ese libro. Y ese libro, dije, que lea al principio y al final, y al leer el final me di cuenta que le daba como un tono y un cierre a las ideas de los capítulos, o una interpretación que yo nunca había buscado. Entonces dije, fue tan azaroso, dije, todo esto no puedo removerlo de aquí. Es la idea de viajar con la imaginación. Sí, por eso, es eso. Que estaba en Jules Verne, sí. Que viajó sin moverse de Nantes. De Nantes, increíblemente. Es un poco la idea de tu película, es esa. Sí. Les invitamos a un viaje sin movernos de Montevideo. De Uruguay, porque hay muchas playas. Y el hilo conductor, esa idea del hilo conductor de las olas y del mar estaba también desde el comienzo. Sí. Estaba eso, sí, ¿no? Sí, siempre. En mi principio. Y estas imágenes que se ven al final es Montevideo. Sí. Sí. Principio y final Montevideo. Montevideo. Y después el resto es... Son playas de Uruguay, Rocha, Maldonado, todo. Toda la costa. Todo como... Todo. Y también había que realmente, que más allá de las playas y el agüita, que lo lindo es filmar como a la luz del sol. Como algo así. Ese trabajo precisamente de filmar el sol a la luz natural, ¿cómo fue con el director de fotografía? ¿Difícil? Y no, es como... Es pensar un poco también, ¿no? Como uno ahí ya se queda en manos de la naturaleza realmente, porque no hay forma de hacer nada, no se puede controlar nada, pero ya uno sabiendo más o menos cómo se mueve el sol con la luz, las diferentes coloraciones que tiene, es como algo que se va encontrando. Por eso le preguntaba a la productora si había sido fácil o no. No, porque en realidad también las noches las filmamos de día también. Entonces es verdad, hay que señalar que todo lo que es noche americana. Noche americana. Sí. Y quedamos muy bien, como queríamos ya desde el principio sabíamos que queríamos noche americana. Quería también por una idea de como la textura de la noche americana de las películas de la década del 50 es algo como fascinante para mí. Y jugar con eso como era algo lindo. No era más estético que una cuestión de producción, aunque en algún punto también, pero era más estético. Porque de hecho podríamos haber filmado con las cámaras que teníamos. Sí. A ver, hay lugares que no podíamos, hay ciertos bosques que no lo iluminamos con nada. Pero la idea sin principio fue como la noche americana tiene una cosa media poética, muy linda, que es como muy feérica, así, como una cosa así. Que genera como un tono particular. Que era como... Yo creo que era para la película era muy necesario. ¿Tenéis ya fecha de estreno? No todavía, estamos acá y en realidad terminamos la película para acá, o sea, hace 2 semanas terminamos la película. Es como así que es la segunda entrevista que me hacen, estoy medio en el horno todavía. ¿Viste cuando al principio empezaron no sabés ni cómo responder, ¿no? Hay preguntas que te hacen y dijo, no lo había pensado. Aunque sean hasta las preguntas más simples que uno a veces se pregunta sobre la película, cuando le empiezan a hacerlas por primera vez es como muy...
Prefieres hacer la película que contestar a las preguntas, es lo que veo. Sí, sí. Pues no sabes, como mucho no... Después con el tiempo uno empieza como hasta caer en lugares comunes de uno mismo de las respuestas, ¿no? Absolutamente. Pero al principio es como no sabes. A veces uno es demasiado sincero y es como una especie de sincericidio. Pero, no sé. En todo caso, veo que fue un rodaje muy lúdico, muy satisfactorio. Sí. Yo creo que en algún punto la película refleja el rodaje. Como una especie de un rodaje ligero. Sí, ligero. Ligero en el buen sentido de la palabra. Una fantasía. Una fantasía ligera, andante. Y con mucha comicidad en todos esos diálogos sobre la pareja. Sí, obvio. No deja de ser para mí una comedia fantástica, como que lo que se fue buscado al principio. Y con cambios de tonos muy radicales, que no sé, era algo como que tenía ganas de explorar, que en las películas anteriores no lo hice mucho. Pues deseamos mucha suerte con las olas, gracias. Que vengan horas buenas. Vayan a ver en Horizontes Latinos Las olas de Adrián Viñez, película uruguaya, y nos despedimos con un extracto.